Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en la figura de, una de las deportistas que está marcando la gimnasia artística española actual, Alba Petisco. Sí, su nombre ha sonado muchísimo este último año. Y es que es un caso de estudio perfecto, ¿eh? Sobre cómo se construye una carrera en la élite, Totalmente. con sus momentos de gloria absoluta y esos otros momentos de consolidación, que a veces son incluso más importantes. Para guiar esta charla tenemos dos fuentes muy interesantes. La principal es un perfil súper completo sobre ella, Alba Petisco. Hitos en la gimnasia artística española que, claro, se centra mucho en su increíble año 2025. Mm. Y luego, como contrapunto, tenemos una pequeña guía para padres de gimnastas. Me pareció que nos da un ángulo más humano, ¿no? Sobre el entorno que hace falta para llegar a ese nivel. Y es que esa segunda fuente es clave, de verdad, porque nos recuerda que detrás de cada medalla, de cada competición, hay una red de apoyo y una gestión de las expectativas brutal. O sea, no es solo lo que pasa en el gimnasio. Claro. Nuestra misión hoy es esa, ¿no? Ir un poco más allá de la lista de resultados de Petisco y analizar qué significa de verdad su trayectoria, no solo para ella, sino para el futuro de la gimnasia aquí. Exacto. Hola, soy Margot Tomé y te doy la bienvenida a Gimnasia Artística para Padres, el podcast creado para madres y padres con hijos gimnastas, tanto en categoría masculina como femenina. Aquí comparto todo lo que he aprendido en estos 13 años como madre de gimnastas, para que tú también puedas acompañar a tus hijos en este deporte tan exigente y tan apasionante. Y si quieres material para entrenar en casa, ideas de regalos o consejos prácticos, visita nuestra tienda en artisticaparapadres.com, especializada al 100% en gimnasia artística. Queremos intentar responder a esa pregunta. ¿Por qué es tan relevante su figura ahora mismo? Así que, si te parece, empecemos por el momento que lo cambió todo. El artículo lo llama histórico y es el Campeonato de Europa de 2025 en Leipzig. Un punto de inflexión. Sin duda. Es ese momento en que un gran talento se convierte, en una leyenda para el deporte de su país. El gran titular es esa medalla de plata en la clasificación general en el all-round. La fuente subraya, y esto es muy importante, que es la primera vez que una gimnasta española sube a un podio continental en la modalidad individual completa. Sí. Para quien no siga la gimnasia tan de cerca, ¿puedes darnos un poco de contexto? O sea, ¿qué hace que esta medalla en concreto sea tan trascendental? A ver, es que esa barrera que rompe no es una forma de hablar. Históricamente, la gimnasia española ha tenido especialistas increíbles, ¿eh? Ajá. Gimnastas que podían ganar una medalla en suelo, en barra, Ajá. en un buen día. Pero la prueba del all-round, la que suma las notas de los 4 aparatos, es la prueba reina. La que corona a la mejor. Exacto, a la más completa, a la más sólida. Y ahí, tradicionalmente había como una especie de techo de cristal para nosotras. Se notaba una brecha con las grandes potencias. Entiendo. Lo que hace Petisco en Leipzig es sencillamente demoler esa percepción. Es un mensaje para todo el equipo, para las que vienen por detrás, de, oye, que se puede competir de tú a tú por el título más prestigioso. No es solo ganar, es cambiar la mentalidad. El artículo da la puntuación, 53,265. Quedó solo por detrás de la italiana Malil Espósito. ¿Qué nos dice esa cifra? Pues nos dice que no fue una casualidad, que no fue que sus rivales fallaran y ella, se coló en ese podio. No. Superar los 53 puntos en un all-around internacional significa que rozaste la perfección en 4 rutinas de máxima dificultad. En los 4 aparatos. En los 4. Significa que no tienes un aparato débil que te lastre. Mantener ese nivel de concentración y ejecución en salto, asimétricas, barra y suelo, uno detrás de otro, es una proeza, solo al alcance de la élite mundial. Y por si fuera poco, la fuente añade que a esa plata le sumó un bronce en la final de suelo. ¿Es la guinda del pastel o nos dice algo más? Yo creo que nos dice algo fundamental. Demuestra que no es solo una gimnasta regular, fiable, sino que también tiene ese instinto asesino para brillar en aparatos concretos, ¿sabes? Claro, combina las dos cosas. Eso es. Combina la solidez de una corredora de maratón con la explosividad de una velocista. Y esa combinación la hace peligrosísima en cualquier competición. Después de semejante éxito, la historia se traslada a casa. Campeonato de España en Pamplona. Me imagino que la presión de competir como la nueva subcampeona de Europa debió de ser enorme. Muchísimo mayor de lo que la gente piensa. A veces, ganar en casa después de un gran triunfo internacional
es el reto más difícil. ¿Por qué? Porque pasas de ser la aspirante a ser la rival a batir. Todas las miradas están puestas en ti. Se espera que no falles. Es una prueba de fuego para la cabeza. Y según la fuente, la superó con nota, ¿eh? Se proclamó campeona de España en el concurso completo. Claro. Consolida su estatus de número 1 nacional de forma indiscutible y al hacerlo cierra un círculo perfecto. Demuestra que lo de Leipzig no fue flor de un día. Sino la confirmación de un nuevo estatus, exacto, y lo ratifica delante de su público, que tiene un valor simbólico inmenso. Es como decir, este es mi nivel ahora, y he venido para quedarme. Vale, tenemos un dominio absoluto a nivel europeo y nacional, pero entonces llega el escenario más grande, el Campeonato del Mundo en Yakarta, y aquí es donde la narrativa se vuelve, para mí, mucho más interesante. Es el examen final del año, sí. La prueba contra las superpotencias que no están en el europeo, claro. Estados Unidos, China, Brasil, el nivel de exigencia se multiplica. El resultado que nos da la fuente es un puesto 14 en la final del concurso completo. Mi primera reacción, y creo que la de mucha gente, es pensar, qué bajón después de la plata europea. Lo estoy leyendo mal. Es una reacción natural, sí, pero es fundamental mirar más allá del número. Y el propio artículo nos ayuda calificando la posición de destacable y de muestra de regularidad. Esto nos obliga a preguntarnos, ¿cómo medimos el éxito? Si lo medimos solo con medallas, pues sí, podría parecer un paso atrás. Pero si lo medimos por el estatus en la élite mundial, un puesto 14 es un éxito rotundo. Desarrolla esa idea. ¿Por qué es tan valioso ese puesto? Porque significa que te has metido entre las 15 mejores gimnastas del planeta en el evento más competitivo que existe. La profundidad de un mundial es incomparable. Claro, la clasificación ya es un filtro brutal. Brutal. Para llegar a esa final, has tenido que superar a decenas de gimnastas extraordinarias. Estar ahí, en esa final, compitiendo de forma sólida, confirma que perteneces a la aristocracia de este deporte. Es la diferencia entre tener un gran día y tener una carrera consolidada a nivel global. Esa consistencia de la que hablas me lleva a la segunda fuente, la guía para padres. Dedica un capítulo entero a cómo gestionar las expectativas familiares, que a veces pueden ser una losa. Y esa conexión es vital. Este resultado, el 14º puesto mundial, es el ejemplo perfecto para aplicar la filosofía de esa guía. El libro habla de acompañar sin agobiar. Sí. Y de enseñar a valorar el proceso. A ver, celebrar una medalla de plata es fácil, ¿no? Todo el mundo se sube a ese carro. Pero saber valorar y celebrar un puesto 14 en un mundial requiere una madurez y una comprensión del deporte mucho más profunda. Claro, es enseñar a un atleta joven y a su familia que el éxito no es solo el podio. El éxito es la consistencia, es estar siempre ahí, metiéndote en las grandes finales. Precisamente. Es la lección más importante para evitar la frustración y el abandono prematuro, que es un problema enorme en estos deportes. Entender que una carrera se construye con platas europeas y también con estos puestos de finalista mundial. De hecho, la fuente principal lo resume a la perfección y voy a citar. Dice que su participación confirma su capacidad de competir al máximo nivel, algo que muchos jóvenes gimnastas deben comprender como parte natural del crecimiento deportivo. No se puede decir más claro. Entonces, si juntamos todas las piezas, la explosión en Europa, el dominio en casa y esta consolidación mundial, llegamos al último capítulo de nuestro análisis, su legado. La fuente es muy contundente. La define como un modelo para las nuevas generaciones. Y es que lo es, porque su historia completa es la propia lección. El artículo nos recuerda que esto no ha salido de la nada, ¿eh? Lleva en el equipo nacional desde 2016. Claro. Ha competido en 2 Juegos Olímpicos, Tokio 2020 y París 2024. Antes de esta explosión, es un camino de casi una década de trabajo, de sacrificio y seguro que de muchos momentos de duda. Vamos a desgranar esas lecciones que el artículo extrae de su ejemplo. La primera, constancia y paciencia. ¿Qué significa tener paciencia en un deporte donde las carreras son tan cortas? Pues significa tener una confianza de hierro en tu plan de trabajo y en tu equipo. En la gimnasia es muy fácil caer en la tentación de buscar resultados ya, de quemar etapas. Sí. La paciencia de la que habla la fuente es la capacidad de entender que el progreso no es una línea recta hacia arriba. Hay años de estancamiento, de lesiones, de resultados más discretos, que son la base sobre la que se construye un 2025. Es la parte del iceberg que no se ve. La segunda lección es la versatilidad. Ya hemos hablado del all-around, pero ¿por qué es tan difícil ser buena en los 4 aparatos a la vez? Porque cada aparato es un mundo.
requiere cualidades físicas y mentales totalmente distintas. El salto es potencia pura, las asimétricas fuerza del tren superior y una coordinación casi de otro planeta. ¿Y la barra? La barra es control mental, precisión milimétrica bajo una presión terrible. Y el suelo es resistencia, arte, potencia. Que una misma persona sea excelente en 4 disciplinas tan distintas es la razón por la que las campeonas del all-around son tan veneradas. El ejemplo de Petisco demuestra que la especialización te puede dar medallas. Pero la versatilidad te da un legado. Exacto. Y la tercera lección, la gestión de la competición. Afrontar esos escenarios con calma. Me pregunto si esto se entrena o si naces con ello. Es una mezcla. Hay una parte de temple competitivo, sí, pero se entrena muchísimo. Con visualización, con psicólogos deportivos y, sobre todo, con la experiencia. Claro, haber estado ya en 2 Juegos Olímpicos le da una perspectiva. Totalmente. Le da una perspectiva que otras no tienen. Sabe cómo funciona un gran campeonato, cómo gestionar los nervios, cómo aislarse del ruido. Esa madurez es un activo tan valioso como cualquier ejercicio de su rutina. Todo este análisis me lleva de vuelta a una frase de la guía para padres. Termina con un lema que, después de esta conversación, me parece que lo resume todo. Cuando entiendes la gimnasia se disfruta mucho más. Es una frase potentísima. Y muy cierta. Lo es. Porque creo que entender una carrera como la de Alba Petisco es la máxima expresión de esa idea, ¿no? Sí. Entender que su plata europea es histórica, pero que su puesto 14 en el Mundial también lo es, a su manera. Entender que detrás de 1 minuto y medio de ejercicio hay casi una década de trabajo en la élite. Esa es la comprensión profunda del deporte. Totalmente. Es apreciar la narrativa completa, no solo el titular. Es disfrutar del camino, de la estrategia, de la resiliencia. Y eso, sin duda, enriquece la experiencia como espectador. A modo de resumen, entonces, hemos analizado un 2025 inolvidable para Alba Petisco. Su plata europea, que rompió barreras, su dominio en casa y esa consolidación en la élite mundial. Pero sobre todo, hemos intentado entender por qué su figura es tan importante como referente. La síntesis final es que su trayectoria es, pues, un manual práctico sobre dedicación, madurez y fortaleza mental. Las lecciones de constancia, versatilidad y gestión de la presión van más allá del tapiz. Son aplicables a cualquier disciplina exigente. Y para terminar, como siempre, nos gusta dejar una pregunta en el aire. Las fuentes la describen como un modelo a seguir, una inspiración. Su estatus de referente es indiscutible. Y esto me lleva a pensar en el siguiente paso. Una vez que un atleta alcanza esa dimensión, cuando ya no es solo una competidora sino un símbolo, ¿cuál es su rol más allá de la competición? Buena pregunta. Cuando ganas esa influencia, ganas una voz. ¿Cómo puede una figura como la suya impactar activamente en la estructura de la gimnasia en su país? Se involucra en formación, en política deportiva, en mentoring. Es una responsabilidad completamente nueva y quizá el próximo y fascinante capítulo en la historia de un gran referente. En el próximo episodio compartiré más consejos para entender, disfrutar y acompañar a tu hijo o hija en este deporte tan técnico como emocionante. Si este contenido te ha gustado, te invito a dejarme un comentario en la web y te invito también a visitar artísticaparapadres.com, donde encontrarás material de entrenamiento, regalos únicos para gimnastas y recursos exclusivos para padres que, como tú, quieren estar bien informados. Te espero en el próximo programa y ya sabes, cuando entiendes la gimnasia, disfrutas mucho más.